que las grandes tecnológicas estén despidiendo gente si al mismo tiempo están ganando grandes sumas de dinero? Bueno, pues de eso vamos a platicar el día de hoy aquí, Geek Hunters. Yo soy Erendira Reyes y está conmigo Fernando Guarneros. Hola, Geek Hunters. La verdad es que este tipo de temas me gusta platicar de ellos. Porque se enoja. Porque me enojo, sí. Me gusta enojar en Geek Hunters. Y también está Selene Ramírez. Hola, amigos. Estoy pasa? furiosa también. Ay, Dios mío. No, estaba pensando en un personaje de Toy Story diciendo... Algo anda mal. Algo anda mal. Pero bueno, hemos estado reporteando sobre esta situación. Sí. No es nueva, estamos en 2025 y llevamos 3 años hablando de despidos masivos en el sector tecnológico. Y no estamos hablando de despidos de, híjole, ya tronaron 100 personas, 200 personas. No, hemos estado hablando... Que 100 personas en una empresa es muchísimo. Es un montón. Sí. Y considerando además el número de personas que tienen estas grandes empresas, es importante también incluso estos números pequeños. Pero nada más para poner en contexto, solo en 2023 más de 250,000 personas del sector tecnológico se quedaron sin un empleo. Esto es un chorro de gente, porque estamos hablando de familias enteras que se quedaron sin trabajo. En 2024 hubo aproximadamente 153,000 personas que se quedaron sin trabajo. Y además, las empresas que han estado afectadas han sido arriba de 500. O sea, como que nosotros estamos pensando mucho en estos despidos masivos de Microsoft, de Amazon, de Meta, de Apple incluso, que ha sido la que menos ha tenido. Pero la realidad es que un montón de empresas allá afuera incluso han desaparecido. Pero lo que queremos entender es ¿cómo? ¿Por qué? O sea, porque están al mismo tiempo entre los grandes de 4 billones de dólares en capitalización y no estamos entendiendo. No, y es que al principio medio que ahí uno podía decir, pues como bien comentas, ya van varios años, 2022, la crisis, pandemia, bueno, a todas las empresas les fue mal y en algún momento el propio público atribuía un poco esta parte de los despidos a eso, ¿no? Sin indagar, hasta era esperado, sin indagar más. La cosa es que cuando indagabas más y entre más años pasaban, pues iba saliendo el peinecito. ¿De por qué? Y no tiene, y uno además veía los reportes de ingresos y como que algo no cuadra, ¿no? Pero creo que es como importante contextualizar a nuestra audiencia. O sea, creo que el tema pandemia sí fue muy importante. Sí lo fue. Sí. Porque contrataron a más de 90,000 personas. Digo, ¿sí 90,000? Sí. 900,000. 900,000 personas. 900,000 personas que se entraron a trabajar a las tecnológicas. Y era algo bastante obvio. O sea, todos utilizamos Zoom, Meet, o sea, nos fuimos completamente a lo digital. Y ahí dijeron, bueno, es obvio que vamos a necesitar mucha contratación. A partir del 2022, ahí fue cuando todo se derrumbó. Dentro de los empleos tecnológicos. Porque sí se convirtió incluso en alguna manera en un buen negocio. Para las tecnológicas. Creo que hay una cuestión que yo he venido reporteando, que es los ingresos por empleado. Sí. Entonces, fue mucho de, pues ahorita, obviamente la incorporación de la inteligencia artificial es muy importante porque un empleado puede hacer más cosas o más bien una empresa puede hacer más cosas con menos empleados. Y el ingreso por empleados se eleva muchísimo. Y eso creo que es muy importante, más bien no creo, es muy importante para la valoración de las empresas. Y es por eso que estas grandes compañías están alcanzando valores que nunca se habían visto en la historia de la humanidad. Sí, porque además hay que poner atención, lo decía bien Selene, en los reportes trimestrales de las compañías. Si se dan cuenta, hubo un momento donde la operación les era muy costosa. ¿Qué significa la operación? La gente les estaba costando bastante caro a las empresas. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a reducir su plantilla y entonces empezaron a hacer más rentable a cada uno de los empleados. ¿Por qué? Porque una de las maneras de hacerlos rentables es
usando inteligencia Sí, artificial, optimizando las tareas de las personas, optimizando otros software y otro tipo de herramientas dentro de las empresas para que un montón de, no sé, desarrolladores junior que habían contratado y que hubieran utilizado, no sé, 100 personas para un proyecto, en realidad ahorita pueden tener 5, 10 o tener más bien algunos senior ayudándose de todas estas herramientas. Sí. Eso es básicamente lo que ha estado pasando. Y creo que algo importante es que para nosotros lo vemos obviamente como una crisis en las empresas tecnológicas, pero porque estamos viendo el lado humano, el lado de la gente que se queda sin trabajo, el lado de familias que se están quedando sin un ingreso importante. A pesar de que estas grandes compañías dicen, pues le vamos a dar bonos de compensación, todos los estamos despidiendo, pero les estamos dando el dinero correspondiente. Para ellos en realidad no es una crisis. No. O sea, porque solo a nivel público, a nivel de cómo se muestran ante los medios, ahí es cuando podrían decir es una crisis de imagen, por decirlo de alguna forma, pero a nivel financiero las empresas están muy saludables. Sí, yo creo que algo que nos podría dar justo como el margen para entenderlo mejor es hablar un poco en esta parte de los números, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos el caso puntual de Microsoft y para contextualizar como mucho más en el presente, en mayo pasado, liquidaron a 6,000 personas, ¿no? Pero en contraste con cómo van sus finanzas, en su último reporte trimestral tuvieron una utilidad neta de $27,000 millones, lo que representa un crecimiento de 24% respecto al mismo periodo, pero anterior. Entonces, aquí yo creo que lo que nos delata y lo que nos lleva a lo que vamos a platicar mucho el día de hoy es en qué se está reinvirtiendo esa lana o a dónde están inyectando ese dinero que está entrando de más y cómo lo están logrando capitalizar para que este tipo de cifras sigan creciendo reporte con reporte. Así es. Y creo que podemos empezar a ver ahora sí que el panorama. En 2020 las perspectivas de las empresas y los planes de las empresas eran muy distintos a los de 2025. Sí. Tuvimos nuestra época del metaverso, incluso hubo una que hasta cambió el nombre por este tema y de hecho fue una manera de justificar las prioridades que iban a tener como compañía y que iban a definir presupuestos para cada una de las áreas. Esa ambición generó, pues, de hecho, 2 de los despidos más grandes de Meta en su momento, porque al final vamos a reevaluar cuánto está haciendo la operación de tal vertical de negocio versus esta otra, vamos a meterle dinero a esta otra, entonces esta, ni modo, ya no tiene tanta lana. Creo que eso también impacta mucho en la valoración de las empresas, cómo se comunican los despidos, porque en 2022, por ejemplo, Tesla dijo, voy a despedir gente bajo un argumento de ineficiencia. O sea, algo andaba mal en la compañía. Y la acción de la compañía después de ese anuncio cayó un 4%. Claro. Entonces, luego Meta anunció que iba a despedir a 11,000 empleados. O sea, es una cifra brutal para una empresa. Pero la forma en que se comunicó dijo, es el año de la rentabilidad. Claro. Y entonces, esto fue el 13% de la compañía, sí, de la plantilla. Y entonces el precio de las acciones de Meta subió. Porque ahí no fue una cuestión de estamos mal como compañía. Estamos haciendo despidos proactivos porque queremos mucha mayor eficiencia, mucha mayor rentabilidad. Y eso a los inversionistas dijo, perfecto, eso sí nos gusta. O sea, se apretaron el cinturón lo máximo que pudieron, pero no porque tuvieran crisis, sino porque vamos a intentar con este apretón hacer más. Y en efecto, lo han hecho. Explotar más. Vamos a explotar más a nuestros empleados que se están quedando. Y también otro factor muy importante que ha sucedido y que yo creo que ya lo mencionaba Cel, es el caso de Microsoft y la manera en cómo se ha reinvertido también dentro de sus verticales.
algunas de las opciones que había y de las verticales de negocio que tenían, dijeron, bueno, vamos a tener que invertir muchísimo dinero ¿en qué? En inteligencia artificial, porque no pasa episodio en el que no hablemos de inteligencia artificial. Entonces, la inversión multimillonaria que hicieron con OpenAI, la verdad es que tenían que sacarla de algún lugar. Y aparte que también no es solo vamos a invertir en el desarrollo del software de inteligencia artificial, vamos a utilizar todo este dinero que nos estamos ahorrando en los sueldos de los empleados en invertir en infraestructura. Y eso lo hemos visto incluso en México. Están invirtiendo muchísimo en centros de datos que son gastos millonarios, multimillonarios, y es precisamente esa inversión o cómo se va todo ese dinero a la infraestructura de IA, porque tal vez el desarrollo del software sí es muy caro, la investigación y desarrollo sí es muy costoso, pero es mucho más costoso toda esa infraestructura que se necesita para los procesos de entrenamiento, de inferencia, todo lo que se necesita para hacer funcionar la IA. Totalmente. Yo creo que, como bien decía Ere, pues tenemos el caso ahí puntual con Microsoft, pero hay un montón más que se han dado dentro de la industria. Tenemos también el caso de Google, que mientras, sobre todo en esta parte de áreas tradicionales que se pueden hacer con acciones mecanizadas, son las que han ido sustituyendo o con las que empezaron por lo menos, y de ahí tenemos esta inversión para presupuesto para Gemini. O sea, queda muy claro hacia dónde se está yendo el dinero, ¿no? También el caso de Amazon, que va con su inversión récord para Anthropic, para chips, que también es muy importante con lo que está diciendo Fernando, toda esta infraestructura o todos los elementos alrededor de lo que implica el desarrollo de inteligencia artificial están recibiendo capital para que se puedan empezar a crecer, porque además ya vieron que es una buena apuesta, que estas apuestas regresan esa inversión, y pues ¿por qué no querrías más, no? Sí, como Don Cangrejo, me gusta el dinero. O sea, al final es la avaricia lo que está moviendo el tema de los despidos, y muchos se preguntan, y un poco lo hemos estado ahondando aquí, ¿la inteligencia artificial entonces está sustituyendo a todas estas personas? Y la realidad es que más o menos, o sea, sí y no, porque no es en absolutamente todo. Lo que sí es cierto es que viene un cambio de panorama muy, muy interesante que todavía no sabemos qué efectos va a tener. Ya lo mencionaba hace un momento, el tema de los desarrolladores junior, que casi te decían, ¿quieres no tener problemas para conseguir trabajo? Estudia sistemas. Sí, algo en tecnología. Algo en tecnología. Hoy eso ya no es una sorpresa. Realidad. La verdad es que ya no es una realidad, ya no tienes ninguna garantía, así como que como a nosotros nos dijeron que estudiaras una carrera, que tuvieras un título y eso te va a garantizar todo. No. Lo mismo está sucediendo en este sector. ¿Y qué es lo que va a pasar hacia futuro? ¿Ustedes qué es lo que están viendo que puede llegar a cambiar en el panorama? Yo creo que la especialización de ciertos puestos. O sea, por un lado, sí creo que lo que estamos platicando sin duda puede sonar catastrófico, pero también creo que hay que tomar esta vertiente de que estamos hablando de una rama o de un área que requiere mucho personal capacitado en ciertas cosas. Y en este momento a quien se necesita es personal capacitado en inteligencia artificial. Y la paradoja que viene en todo esto es que no hay suficiente personal capacitado en inteligencia artificial, también por ser algo novedoso, por ser algo que las personas recién están comenzando a adoptar conocimiento al respecto, también por ser algo que evoluciona muy rápido, exacto, y porque en algunos casos incluso puede llegar a ser costoso tener que estar invirtiendo justo en tener que estar actualizándote tan seguido. Entonces yo creo que ese es hacia donde está apuntando el futuro, a que cada vez sí va a haber esta sustitución de roles. Sobre todo me parece que roles repetitivos son los que se puede acortar el número de personas que podrían estar haciendo cierta labor y que ahora los humanos pasen a un papel más de supervisión, ¿no? De cómo está funcionando la inteligencia artificial, y que entonces se requieran este tipo de puestos en los que las personas estén especializadas en temas de inteligencia artificial, que quién sabe qué tan rápido avance. Y yo creo que ahí la carrera es lo que está interesante, en qué momento van a lograr alcanzar el ritmo de crecimiento de esta industria. Y aquí me gustaría acotar algo para Fernando. Sí. Porque sé que esto lo va a hacer explotar un poco. Al final del día, también las inversiones en inteligencia artificial empiezan también a alertar. Muchos, de hecho, analistas, exactamente, han dicho que ya estamos en un momento burbuja, y personalidades del nivel de Sam Altman lo han dicho. Sí. ¿Qué crees que suceda? A ver, yo siento que sí ha habido como una
sobrevaloración de la inteligencia artificial en este momento. Creo que hay mucho entusiasmo también de que esta va a ser la gran tecnología. Y lo es. O sea, lo que hemos visto y lo que hemos estado analizando, reportando, es que la inteligencia artificial, con estos avances tan importantes, sí va a ser una tecnología, o está siendo una tecnología completamente transformadora en el mundo. Pero a mí la situación de los despidos y esta relación que estamos haciendo con la inteligencia artificial, lo que me preocupa es que las empresas están mandando el mensaje, incluso tienen evidencias de que ya no se necesita tanto capital humano para mantenerse como líderes de sus industrias. Y eso también se está viendo incluso en startups. Sí. Las startups hace algunos años, incluso obviamente antes de pandemia, necesitaban atraían capital para crecer en el número de empleados. Y ese crecimiento en el número de empleados era una muestra o un argumento para decir: estamos creciendo, vamos a hacer, o nos estamos acercando a ser unicornios. Claro. Ahora es completamente diferente. Yo he estado platicando con gente que trabaja en startups que dice: estamos teniendo clientes que se cuentan en miles, y somos 100 empleados, 10 empleados incluso. Ya, incluso el propio Sam Altman decía: es que ya va a haber startups de una sola persona. Sí. De una sola persona que haga todo gracias a la inteligencia artificial. Con una valoración además altísima. Ajá, con una valoración altísima. Entonces, sí, eso es lo que por un lado me genera mucho interés, porque obviamente eso para los inversionistas es muy atractivo. Sí. Yo no necesito a alguien que tenga a un equipo gigante para hacer crecer una empresa. Entonces ahí es en donde estamos, en este riesgo de una burbuja de IA. Y por el lado de la especialización que mencionabas, él, creo que también está muy interesante. Creo que lo decíamos hace ratito. Antes la solución era: trabaja en tecnología y vas a tener tu vida solucionada. Creo que de alguna forma esa premisa sigue siendo verdad. O sea, el trabajo en tecnología sí es algo que te va a redituar mucho económicamente, y sigue siendo necesario el talento. Tú lo decías, él. O sea, hay mucha gente, muchas empresas que están buscando ese talento especializado. Lo que sí veo también es que los oficios, por decirlo de alguna forma, y saliéndome un poco del ámbito tecnológico, los oficios van a ser esos trabajos que resistan a la evolución digital. O sea, el electricista, el carpintero, son oficios que vamos a necesitar todavía y de toda hecho, la ya vida. los necesitamos. Ajá, o sea, conseguir un buen plomero es complicadísimo. Sí. Entonces, justo es como otra paradoja de esta evolución digital. Digo, no sé si para ustedes sea recomendable sean carpinteros o no. La verdad es que es un oficio muy, muy lindo. Y no sé si dijeran: bueno, voy a irme por la carpintería en vez de ser programador. Pero... O muchos programadores que tal vez hayan dicho: ya sabes qué, estoy harto de hacer código, voy a empezar a hacer muebles. Ajá, o sea, son cosas que se van a seguir necesitando. Lo que creo que me gustaría que también los podescuchas nos compartieran es: ¿ustedes qué creen que va a suceder? ¿Que van a seguir estos despidos masivos? ¿Que cada vez vamos a normalizar incluso estos números? Porque creo que al inicio, cuando veíamos estas cifras de 10,000, 40,000, 30,000 personas, había mucho más sorpresa que ahora que hay incluso 6,000. La gente no se está escandalizando tanto, y me parece que eso es una señal de que tenemos que poner atención en nuestra humanidad. ¿Y ustedes qué piensan? O sea, ¿consideran que esta situación de despidos masivos en la industria tech va a detenerse pronto? Primero, Zen. Yo creo que no. O sea, creo que incluso el panorama geopolítico que tenemos en este momento de dos de las naciones más grandes, ¿no?, en cuanto a poder adquisitivo y demás, compitiendo por ver quién conquista justo el sector de la inteligencia artificial, o sea, hablo de Estados Unidos y de China.
creo que puede aseverar incluso más que esta carrera se acelere para que comiencen a intentar adoptar de manera más como urgente toda la infraestructura alrededor y que esto propicie que los despidos sigan hasta que alcancen cierta meta, y me parece que eso no va a pasar en el corto plazo. Sí, yo creo que puede que sí se rompa la burbuja, o sea, puede que los inversionistas empiecen a exigir verdaderos retornos de inversión y verdadera rentabilidad por parte de la inteligencia artificial, que en este momento está pasando como sucedió en las .com, o sea, como que no saben bien cómo medirlo y por eso es que no están tan exigentes con las empresas tecnológicas. Y yo creo que hay que prestar muchísima atención y quisiera que se preste más atención al tema de la regulación. Uh-huh. Sobre todo porque sí son conglomerados muy grandes que al final del día se vuelven poderosos y que a las potencias no les gusta que haya más potencias. Les gusta mantener el control. Entonces, yo creo que viene un tema de regulación importante a escala, por lo menos de monopolio económico, o una alianza interesante que puede movilizar pues también intereses. Entonces, no sé si vaya a durar mucho tiempo. Como lo platicamos también en el episodio de regulación, es un asunto complejo, porque está esta batalla geopolítica de si Estados Unidos regula su IA, va a perder ventaja frente a China, ¿no? Sí. Entonces ahí es como esos asegúnes muy interesantes de la industria. La verdad es que yo tampoco considero que vayan a detenerse estos despidos masivos en el corto plazo. Yo creo que vamos a seguir viéndolos, incluso con la adopción de otro tipo de tecnologías como la robótica. Uh-huh. También va ahí a haber ciertas situaciones en las que más gente se vea afectada, pero creo que el mensaje positivo que podríamos mandar en este sentido es que así como sí, se están eliminando ciertos trabajos, también van a aparecer nuevos trabajos, van a seguir apareciendo nuevos trabajos en el ámbito tecnológico, que ahí es en donde las personas interesadas en entrarle a esto deben estar como muy al pendiente de ver las oportunidades para obtener esos trabajos nuevos. Completamente. Y justo me gustaría cerrar con este tema, con este cuestionamiento sobre qué consideran ustedes, podescuchas, más grave: el exceso de despidos o la falta de talento especializado. Ahora sí que déjenos sus comentarios, obviamente compartan este episodio, denle me gusta y a la campanita para que no se pierdan ninguno de los episodios. Y bueno, Fer, Selene, nos enojamos, pero tampoco estamos ardiendo. Nos enojamos, pero hay futuro. Hay futuro, sí. Hay futuro. Saludablemente. Saludablemente. Pero bueno, muchas gracias. No, al contrario, siempre es un placer estar en Geek Hunters. Me encanta. Nos vemos la próxima semana. Bye. Me debes un chocolate. No.